Temas pasados que muchas personas tratan de llenar ese vacío de distintas maneras, tratan de llenar ese vacío con dinero, tratan de llenar ese vacío con otras personas, a veces con alguna cosa, algún hobby, cualquier cosa que le dan demasiado enfoque, tratan de llenar ese vacío y muchas veces las personas quedan insatisfechas. A veces incluso tratamos de llenar ese vacío, un vacío muy profundo del tamaño de Dios, incluso con el mismo matrimonio. Y no entendemos que no es mi esposa o que no es el esposo el que puede llenar ese vacío, sino solamente le corresponde a Dios. A veces padres tratan de llenar ese vacío con su hijo, con su hija, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Padres a veces sobreprotegen porque aman tanto a ese niño y le dan todo lo que quiere, esto, el otro. ¿Y qué es lo que sucede? Un niño mimado. Entonces un niño mimado ya sabemos que es un niño sobreprotegido. Y al llegar la adolescencia, pues es una bomba de tiempo nomás. Entonces, ¿qué va a hacer? Después ese niño va a estar controlando la vida de esa madre o de ese padre. Y lo que sucede ahí es que va a haber una ruptura de esa relación y se va a desmoronar esa madre o ese padre que estuvieron tratando de llenar ese vacío que solamente le correspondía a Dios llenar. Entonces, no solamente es con personas, también es con trabajo, también es con una empresa, también es con un grupo social. A veces personas buscando aceptación, buscan hacer todo lo que se pueda hacer para parecerse a cierto grupo social, para encajar con un grupo social. Qué sé yo, vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera, ir a ciertos lugares como restaurantes exclusivos, esto, lo otro, o algún hobby, pertenecer a algún club. Y cuando ese grupo social o ese club nos decepciona, entonces nuestras vidas se ven derrumbadas. ¿Por qué? Porque hemos intentado llenar un vacío que solamente fue diseñado para que Dios supliera esa necesidad. Nosotros necesitamos sentirnos satisfechos para poder avanzar en la vida. Cuando nosotros estamos insatisfechos y sobre todo en estas necesidades fundamentales que son muy profundas, son necesidades espirituales o básicas de cualquier ser humano, cuando nosotros tenemos insatisfacción en esto, viene una frustración porque no nos sentimos realizados en ningún área de la vida. Sentimos que no somos suficientes, sentimos que no somos valorados, nos sentimos perdidos, extraviados. Viene una frustración, la frustración trae el enojo y el enojo, dice la palabra, que le da lugar ¿a quién? ¿A quién le da lugar el enojo? Al diablo. Muy bien, entonces estamos bien enojados y ya cometemos algún acto que no deberíamos de haber hecho, es decir, pecado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a tener esas necesidades básicas de todo ser humano, las más profundas, que son necesidades espirituales, suplidas. Que esté Dios ahí trabajando. Y no es que Dios ya me llenó de eso el año pasado. No se trata de eso. Es un fluir continuo de parte de Dios. La vida en Cristo así es. Uno tiene que estar alimentándose diariamente. Ustedes saben, Dios creó este mundo, Dios hizo este mundo y puso todo para suplir nuestras necesidades físicas. Puso la tierra, puso las plantas, las semillas para que dieran fruto, puso los animales, de algunos animales nos alimentamos. Y las necesidades fisiológicas son suplidas. Dios hizo esto también. Hay necesidades que son como un término medio, podemos decir, necesidades emocionales que también son suplidas entre nosotros, entre seres humanos. Pero las necesidades más profundas también tienen que ser suplidas. Y son necesidades espirituales, así como suplimos el físico, ¿verdad? Así como suplimos o las necesidades fisiológicas, las necesidades del alma, también hay que suplir las necesidades espirituales. Y uno no puede decir, es que ya me suplí esa necesidad espiritual el año pasado cuando fui a tal congreso. No, pues ya se secó, o sea, ya se murió de hambre esa área de tu vida. Uno tiene que estar tomando alimento continuo de lo que Dios da.
Y vamos a recordar algunos versículos que nos enseñan que Jesús siempre estaba pensando en suplir nuestras necesidades más profundas. Entonces, todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Ya dijimos eso, es decir, que nada ni nadie en la vida puede llenarlo más que Él. Y Jesús dijo en Juan 6:35 y Juan 6:51 dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se presenta como un pan y se presenta como agua, ¿sí? No como un pan, como el pan. Jesús es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesús no dijo yo soy un pan de vida, ¿verdad? Eso querría decir, dejaría la puerta abierta que hubiera muchos panes, ¿verdad? Porque a veces así decimos, no, es que Buda es otro panecito, ¿verdad? Que yo me echo de vez en cuando. No, nada de eso. Jesús es el pan. No podemos estar diciendo que hay otros caminos, que yo, la meditación y la relajación de la mente, esto, lo otro, y suplo mi necesidad espiritual, y yo estoy acá bien, no me sé todos esos nombres raros, ¿verdad? Que de pronto hay. Y digo que muchas personas agarran, pero que tratan de suplir una necesidad espiritual, a veces en distintas religiones, distintas filosofías, pero la Biblia nos enseña que solo Jesús pueden suplir nuestras necesidades básicas. Por eso dijo, yo soy el camino. Y aquí está diciendo, yo soy el pan de vida, quien sacia tu hambre. Yo soy el agua viva, quien sacia tu sed. Y no solamente eso, el que bebe de mí nunca tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Y luego dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come pan, de este pan vivirá para siempre. Entonces, fíjate bien lo que dice. Esta necesidad no solamente va a suplir tu hambre y tu sed para este mundo, para este tiempo, porque el cuerpo físico se va a acabar, ¿sí? Y vamos a durar, qué sé yo, 70, 80, 90, ojalá que todos duremos 100 años, ¿verdad? O más de 100 años. Le tiro muy arriba, pero no le hace, ¿verdad? Vamos a creerle a Dios para eso. Entonces, pero se va a acabar esto y la verdad es que Dios quiere que en este tiempo que nuestro cuerpo físico dure, nuestra necesidad espiritual sea suplida, porque la necesidad espiritual, cuando es suplida, se derrama como una copa en nuestro interior y va supliendo también lo emocional y va trayendo bendición sobre lo físico. Porque ustedes saben que lo que manda es lo espiritual. Y cuando espiritualmente uno está completo, está saciado, uno tiene buena salud, tiene buena actitud, uno anda bien, porque eso se va derramando y va llegando a las demás áreas de tu vida completa. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí. Dice, vivirá para siempre. Es decir, tu necesidad será saciada no solamente en este tiempo que estás vivo con este cuerpo, sino para siempre, o sea, por la eternidad. Hay un plan de Dios, que nuestras necesidades sean suplidas desde que le conocimos hasta la eternidad. Es decir, o sea, antes que estás hablando de que cuando Jesucristo venga y que seamos resucitados, ahí van a seguir siendo suplidas las necesidades. Pero empiezan desde este tiempo. Antes estás hablando del milenio, sí, también que ya hablamos del milenio, por eso estoy mencionando estas cosas. También en el milenio, si tenemos cuerpos transformados, ese pan de vida que nosotros empezamos a comer desde este tiempo va a seguir supliendo siempre y cuando nos sigamos alimentando de él en este día, en este tiempo que tenemos vida, esta vida que decimos que solamente es una oportunidad, que tenemos este cuerpo. Si decidimos bien de cada día, para la eternidad va a ser suplida. Y luego dice, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces él hablaba de entregar su cuerpo en sacrificio para que creyéramos en él. Y creyendo en él seremos saciados. Esto es lo que dijo Jesucristo. Juan 7:37 dice, pero en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Para que haya un fluir del interior de uno,
Uno tiene que estar continuamente buscando la presencia de Dios. Continuamente, no es cosa de un día, no es cosa de que hoy sí me siento para más o menos para buscar a Dios, o hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de hacer el bien. Dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo segarán, ¿sí? A su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. La Biblia habla sobre la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo tiempo, que estemos orando en todo tiempo, ¿sí? Habla en todo tiempo significa que debe ser un estado permanente de estarnos saciando de Jesús. Y esto va a tener una consecuencia eterna para nuestras vidas. Así que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esta es una bendición no solo para ti, sino para los que están alrededor de ti. Después dice así, existen 4 necesidades básicas o fundamentales que solo Dios puede suplir, y estas son las que hemos estado viendo durante esta semana, ¿sí? Y la necesidad de suplir nuestra identidad, es decir, que solo Dios puede decir quiénes somos, el propósito, para qué estoy aquí en la tierra, qué es lo que me toca hacer, solo Dios puede decir eso. Aceptación, solo Dios puede decirme qué tanto valgo de verdad, cuál es el valor que yo tengo como persona. No, esto no está en manos de mi papá ni de mi mamá, ¿sí? Está en manos de Dios, mi valor. Y la seguridad, solo Dios me puede proteger realmente de cualquier cosa. Nadie más, ni el mejor equipo de seguridad que yo pueda contratar, ¿sí? O la protección que yo pueda contratar, o por más que tenga dinero en una cuenta, eso no me puede proteger. Y ya lo ha demostrado la vida en este último año y medio, que puede llegar una enfermedad y ponernos en verdaderos aprietos a todos, a cualquiera de nosotros. Entonces solamente Él es nuestra seguridad. Como seres humanos buscamos equivocadamente la satisfacción de estas necesidades en personas y cosas. ¿Cuáles son esas personas? Buscamos suplir estas necesidades en algún miembro de la familia, en algún apellido. No es que yo soy González o yo soy de la familia Martínez, ¿verdad? O como esos que de la película mexicana de Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿verdad? Entonces ya decimos así que tenemos un apellido y ya sentimos que, es que esa es mi identidad, ¿verdad? Yo soy Treviño o Martínez de la Garza o qué sé yo, ¿verdad? Pero no debemos de basarnos ahí, ni en un apellido, ni en una carrera, ni en una empresa, ni en un empleo o una cuenta bancaria o un grupo social, ¿sí? Esto debe estar en un nivel secundario. No es malo que pertenezcamos a una familia que tiene buen nombre, no es nada malo, pero no debe estar en primer lugar. Eso ya lo habíamos hablado, ¿sí? No es malo que yo haya contratado buena seguridad, no es malo, pero no debe estar en primer lugar. No es malo que yo tenga una cuenta en el banco con mucho dinero o más o menos de dinero, no es malo, pero no debe estar en primer lugar. No debo de pensar yo en estas cosas como la fuente que suple mis necesidades más profundas. Es bueno, pero no es la fuente. Simplemente son medios que Dios utiliza para bendecirme. Personas que Dios utiliza para hacerme crecer, pero no son la fuente. ¿La fuente quién es? Es Cristo. Por eso Jesús se mostró, dice, bebe de mi agua. Él a sí mismo se mostraba como una fuente, un manantial de vida. Esa es la fuente y no debe de olvidarse. Debemos de tener presente que la fuente es Cristo, ¿sí? En lo que dice alguien más, hasta en mascotas a veces tratamos de suplir esas necesidades espirituales. Imagínense nomás, ¿verdad? Dándole toda la importancia a una mascota, y yo no digo que no hay que valorar los animales, claro que sí, hay que respetar la vida de los animales, valorarlos y no abusar, porque Dios nos hizo superiores a ellos, sí, lo hizo así, pero no para que estemos nosotros abusando. Sí dijo Dios que nosotros administráramos lo que había en la tierra, ¿sí? Esto significa que amemos lo que Él hizo. Entonces vamos a ver así la necesidad del propósito. Propósito es lo que vamos a ver el día de hoy, y voy a avanzar aquí en unos 15 minutos, voy a tratar de explicar esta necesidad del propósito. Todos tenemos esa necesidad. Cuando uno no tiene propósito, ¿verdad? Uno se siente perdido. Y uno se hace estas preguntas regularmente. Dice, ¿cuál es mi propósito?
O sea, ¿cuál es el chiste de que yo esté aquí en este planeta? A lo mejor algún momento en la vida todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque siento que me esfuerzo y no llego a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi propósito? Y mira, ¿sabes qué? El propósito te da sentido de vida. Una persona que no tiene sentido de la vida se la pasa reaccionando y agarra cualquier cosa que se le pone enfrente para sentirse útil. Porque el propósito nos hace sentirnos necesarios, que somos útiles, que servimos para algo. Pero cuando no hay propósito, entonces estamos perdidos. Ahora, puede haber propósito y equivocado, ¿sí? Un propósito equivocado lo que nos va a hacer es desviarnos de lo verdaderamente bueno. Un propósito equivocado es cuando yo estoy aferrado sobre mis deseos y no le he preguntado a Dios qué es lo que Él quiere para mi vida. Entonces vamos a analizar un poquito acerca de propósito. ¿Cuál es el sentido de mi vida? En la escuela nos enseñaron un propósito muy básico que para nada suple nuestra necesidad de sentido de la vida o de propósito, y es este: los seres humanos nacen, crecen, se desarrollan o se reproducen y se mueren. ¿A cuántos, que no sé la primaria de estos tiempos si enseña eso, pero en mis tiempos, ¿verdad?, nos decían esto, que nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y ya nos morimos, se acabó. Y uno piensa, bueno, pues ya nací, ya crecí, ya me reproduje, ¿y qué me sigue? Pues morirme. Pues qué triste, ¿verdad? Porque no es así. El propósito de Dios para nuestras vidas no es así de simple. No es que somos nomás ahí un ser viviente que ya se le acabó el 20 y ya, hasta ahí va a llegar y va a morir y ya no va a existir después. No. La palabra nos enseña que los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Entonces tenemos una eternidad y nuestro propósito encaja en esa vida eterna. Nuestro propósito tiene que ver con lo que desde que conocimos a Cristo en adelante, hay una parte del plan de Dios que yo voy a ejecutar. Hay una parte, un proyecto que Dios tiene desde el cielo para mí en esta tierra. Y yo tengo que descubrirlo. ¿Cuál es eso? Porque eso me va a dar sentido de la vida. Eso me va a ayudar a no estar perdido, sino saber hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, qué es lo que me espera el día de mañana. Pero cuando alguien no tiene esto, entonces se siente perdido. Otras personas dicen, no puedes morirte sin antes plantar un árbol. ¿Han escuchado esto? No, planta un árbol, escribe un libro, ¿verdad?, y ten un hijo. Imagínate, no, pues voy a tener un hijo, como sea que no, pues no, ¿verdad? Como sea, pero voy a tener, no es así. Y se nos dice que son de las cosas más importantes, sí son importantes, pero por ahí tampoco va el propósito. El propósito de Dios es más grande. El propósito de Dios es algo que nosotros vamos a aportar para la eternidad. Es una pieza que vamos a encajar en esa línea de la eternidad que es necesaria, es importante, es fundamental. Y que Dios usó personas antes de mí para prepararme a mí para este tiempo y yo poner mi pieza, y cuando yo me vaya de este mundo y ya no esté, yo preparé a otros, Dios preparó a otros y ellos van a continuar en donde yo me quedé. ¿Sí? Entonces, así vemos la vida de Moisés, vemos la vida de Josué, de ciertos líderes de la Biblia, cómo ellos aportaban cosas que necesitaban aportar para que Israel llegara a la tierra prometida, para que Israel llegara al lugar que Dios les había dado. Entonces nosotros también tenemos una tierra prometida, nosotros también tenemos una meta en Cristo. Dice la Biblia que fuimos llamados por Dios, fuimos llamados por Jesucristo, conforme un propósito. Tenemos un llamamiento de parte de Dios para nosotros y tenemos que hacer lo que nos corresponde en esta vida. Por eso cuando como llegamos al punto que yo me gustaría llegar, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, ya estoy listo. No sabemos qué fue lo que dijo el apóstol Pablo antes de morir,
pero sí sabemos lo que escribió antes de que Él muriera, y es precisamente estas palabras: he peleado la buena batalla. ¿Sí? He peleado la buena batalla, me he mantenido en la fe. Entonces, cuando uno termina su propósito eterno para lo que Dios, entonces ya estamos listos para irnos. Ya estamos listos para partir con el Señor. Pero fíjate bien, a veces que uno dice, no, ya no quiero nada con Dios, o esto, o lo otro. Entonces no podemos hacer eso porque estamos abandonando nuestro propósito. Y Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. No es que dice, lo abandonaste y ya no te ayudo. No es eso. Es que Dios ya no puede cumplir las cosas porque Él no puede violar sus propios principios. Él pone en cuestión de la bendición y en cuestión de propósito, dice, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú haces esto otro, yo hago esto otro. La salvación es gratuita y es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Pero hablando del tema del propósito, hablando del tema de las bendiciones de Dios, de lo que viene sobre tu vida, del plan de Dios para tu vida, sí está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, es decir, cumplir lo que Él nos diga, cumplir lo que Él nos enseñe, y entonces se va a llevar a cabo. Entonces otros dicen eso, no, planta un árbol, escribe un libro y ten un bebé. No es así de simple. Algunos otros dicen, hay que trabajar. Si le preguntas a alguien, oye, ¿qué haces aquí en la vida? Dice, hay que trabajar para comer, y así voy a estar fuerte para trabajar. Y esa es la vida, ¿verdad?, de muchas personas. Trabajar para comer, agarrar fuerza y volver a trabajar, para volver a comer y agarrar fuerza. ¿Y ustedes creen que será así de simple el propósito de Dios para nuestra vida? Claro que hay que trabajar, claro que hay que comer, claro que hay que tener fuerza, es fundamental, es importante, pero no es lo principal. Lo principal es movernos en esta vida conforme al propósito de Dios, tener sentido de la vida, saber hacia dónde me dirijo, qué me espera a mí, a mi familia el día de mañana. ¿Qué va a pasar si yo agarro el camino que Dios me está marcando? ¿Qué va a pasar? Porque cuando yo empiezo a caminar el camino que Dios me está marcando, Él me deja ver para dónde voy. Sí, generalmente se puede ver hacia dónde va ese camino, y la Biblia habla sobre eso en las bendiciones de Dios. ¿Sí? Que dice, guarda este libro de la ley, así tendrás éxito en todo lo que hagas. Y cada promesa te dice hacia dónde te diriges cuando empezamos a caminar en los propósitos de Dios, en lo que Él nos enseña. Yo sé que hay veces que hay que tener fe y no se ve bien qué viene con ese paso de fe, pero aún así la Biblia habla sobre eso. Si me crees, te voy a bendecir. Si tú me crees, te voy a dar vida eterna. ¿Sí? La fe también nos anticipa, aunque nosotros no veamos claro, Dios siempre nos deja ver lo que viene en el futuro, y es bendición. Muy bien, entonces dice, nuestro propósito va mucho más allá de estas cosas. Tenemos un propósito eterno que forma parte del gran plan de Dios para la creación. Así es nuestro propósito. Juan 15:16 dice esta palabra tan tremenda y poderosa, dice, ustedes no me escogieron a mí. Ustedes no me escogieron a mí. Esas son palabras de Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto. Un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¡Qué promesa tan grande de Dios! Pero ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar el propósito de Dios. Entender que Él me escogió a mí. No fui yo quien escogió seguir a Jesús. ¿Sí? O sea, sí, yo decidí seguir a Jesús, pero Él ya me había escogido desde antes. Y entonces cuando me llamó, respondí. Ahora hay personas, dice la Biblia, que hay muchos llamados también. ¿Sí? Y muchos que son llamados deciden no seguirle o deciden salirse del camino. Pero los que hemos, cuando Él nos ha llamado, decidido seguirle
entonces viene esta bendición. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto. Parte de nuestro propósito es dar fruto, es decir, hacer buenas acciones, ayudar a otros, ser bendición para otros, ser bendición para mi familia. También frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento, fruto de adoración a Dios, pero tiene mucho que ver con fruto de ayudar a los demás, ayudar a otros. Entonces, así el Padre dice, cuando nosotros damos fruto, les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¿a quién se le da todo lo que pide en el nombre de Jesús? ¿A quién se le da? A sus hijos, pero ¿cuáles hijos, verdad? Los escogidos, pero la condicionante aquí es ¿cuál? Que lleven fruto. Que dé fruto. Que dé fruto. Porque así está ahí la palabra así. Así el Padre les dará todo lo que pidan. Es decir, si decidiste caminar en el propósito de Dios, Dios no te va a dejar ahí que le hagas con tus fuerzas. Dios no te va a dejar a lo que dan tus recursos. Dios no te va a dejar a lo que da tu tiempo. No. Dios se compromete contigo a que si eliges caminar en su propósito, te va a dar todo lo que le pidas. No solamente lo que necesites, lo que le pidas. Qué tremendo es lo de Dios. Caminar en el propósito de Dios nos añade bendición tanta que sobra. ¿Sí? Pero caminar fuera del propósito de Dios nomás nos drena, nos pierde, nos quita el sentido de la vida. Pero en el propósito de Dios es otra cosa. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no tengo propósito? ¿Qué pasa cuando yo no sé cuál es mi propósito? ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice, cuando en Proverbios 29:18 dice, cuando no hay dirección del Señor, o sea, cuando no sabes cuál es tu propósito, cuando no le has preguntado al que te hizo, al que te dio identidad, al que es tu roca, no le has preguntado cuál es tu propósito, dice, el pueblo se extravía. Es decir, yo me pierdo. Dice, dichosos los que cumplen la ley, es decir, dichosos los que están caminando en el propósito de Dios, los que han identificado qué es lo que tienen que hacer en esta vida. Y digo, no es tan complicado, ni tiene que ver con una revelación sobrenatural a través de un sueño o de una aparición, una visión. No tiene tanto que ver con eso. De hecho, ya está revelado en la Biblia lo que tenemos que hacer y ahorita lo voy a mencionar. Y es muy sencillo. Lo complicado, y no es tan complicado en realidad, es más bien lo importante. No quise decir más bien complicado, sino lo importante es que lo hagamos. Ok, Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, cuando uno no tiene propósito, no le resultan las cosas. Cuando uno no sabe lo que tiene que hacer en la vida, se la pasa reaccionando. Miren, eso yo lo escribí aquí. Es, vivimos extraviados, perdidos, sin sentido de la vida, solamente reaccionando a nuestra necesidad, tratándola de suplir con cualquier cosa o actividad que se nos cruza por enfrente. Entonces, si no tenemos sentido de la vida, si no tenemos propósito bien definido, ¿para qué fuiste hecho? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué Dios te dio esos dones y esos talentos? ¿Por qué Dios te añadió esa habilidad? ¿Por qué tienes esa personalidad? Porque sabes que todos estos rasgos que estoy mencionando de una persona tienen que ver con tu propósito. Tiene que ver con tu propósito. Y tú tienes que entender que tienes todos esos rasgos físicos, esas cualidades como persona, porque todo eso va a embonar con tu propósito, con lo que Dios te llamó a hacer. Pero cuando no sabemos
Entonces nos sentimos de esta manera, extraviados, perdidos, sin sentido de la vida, solamente reaccionando. Entonces, una persona que reacciona es porque llegan y le dicen, oye, ¿no quieres hacer este negocio? Dale, vamos a darle. Y no lo pensaste, no lo meditaste, no dijiste, a ver, ¿tiene que ver conmigo? ¿Yo tengo habilidades, cualidades para eso? ¿O nomás estoy probando porque quiero ver si me resulta o no? Estamos perdidos y extraviados cuando no tenemos propósito. Pero cuando yo sé lo que Dios me llamó a hacer, ¿sí? Entonces yo sé decir que no a ciertas cosas. ¿Sabes qué? Es que yo estuve, uno puede decir consigo misma, ya estuve orando, ya estuve pensando, estuve meditando la invitación que me hicieron de pertenecer a cierto grupo, de participar en cierto negocio como socio, de hacer cierta cosa, pero ¿sabes qué? Eso no tiene que ver conmigo, porque ni mis talentos, ni mi personalidad, ni mi temperamento, y menos lo que Dios me llamó a hacer, tiene que ver con eso. ¿Sí me explico? Pero es buen negocio, Dante. Vas a hacer billete rápido. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no dudo que sea buen negocio, no dudo que sea una gran oportunidad, pero me va a desviar de lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, es importante saber nuestro propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Vamos a responder esta pregunta. El propósito, si gustan esto, tomarle una foto, apuntarlo. El propósito, adelante, es un llamado de Dios a participar en un plan eterno que va de la eternidad a la eternidad, donde Él nos da la oportunidad de involucrarnos en sus proyectos. Lo repetimos, el propósito es un llamado de Dios a participar en un plan eterno que va de la eternidad a la eternidad, donde Él nos da la oportunidad de involucrarnos en sus proyectos. Es decir, somos continuadores en el proyecto de Dios, de personas que ya no están. Tú no sabes quién en el pasado hizo algo que tú ya estabas haciendo y ahora tú estás continuando en esa línea de la eternidad con lo que tú vas a contribuir, tú vas a poner tu parte ahí para que el plan de Dios continúe. ¿Sí? Y cuando ya no esté, habrá otras personas que continuarán lo que yo estoy haciendo ahora. Yo no sé si lo que yo estoy haciendo ahora lo va a continuar parte de mis hijos, o parte de alguien de la iglesia, o parte de alguien que me conoció mientras yo esté en vida. Pero así es el plan de Dios, es una línea de la eternidad. Y cada uno contribuimos para que el plan se lleve a cabo. Eso es el propósito. Vamos a ver el siguiente, por favor. Cuando nos rendimos a Cristo, también rendimos nuestros planes a Él, para que ahora sean sus planes los que nos dirijan. Mira, aquí ya vamos definiendo bien cómo agarrar nuestro propósito. Si no hemos rendido, si dices, es que yo ya he rendido todo a Cristo, yo ya he rendido mi vida, esto y lo otro, pero a veces no es cierto, porque nos falta rendir nuestros planes, nuestros sueños, lo que yo quiero lograr. Y mira, rendirse a Cristo no te va a quitar tus planes, sino todo lo contrario, no te va a robar tus sueños, todo lo contrario, lo va a amplificar, lo va a mejorar, lo va a engrandecer, lo va a hacer trascender hasta la eternidad. Es que a veces pensamos que Dios es un Dios, lo vemos como un Dios tan egoísta, que decimos, ¿por qué Dios quiere mis sueños? ¿Por qué Dios me quiere quitar este trabajo? ¿O por qué me quiere alejar de esta persona o de esta otra? Y pensamos que Dios, es que Dios quiere todo para Él. No, pues si es el mejor Padre, si dice la Biblia que siendo malos, queremos buenas cosas para nuestros hijos. Eso lo dijo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué no hará Dios por nosotros? ¿Y qué no hará en este caso de nuestros sueños, nuestros planes? A veces uno no le quiere entregar los planes a Dios, no quiere presentarse ahí en la presencia de Dios de rodillas y decirle con toda honestidad y con todo el corazón, Señor, te entrego también mis planes. Señor, te entrego este trabajo que tengo, si quieres cambiármelo, cámbialo en el momento que quieras.
te entrego esta relación que tengo con esta persona, si no quieres que esté con esta persona, yo te lo entrego y yo me muevo, yo me quito de aquí. Señor, te entrego ese sueño, este proyecto que quería emprender, esto, el otro, pero ni te había preguntado, nomás era mi deseo y yo me quiero enriquecer, así ya sabes, porque pues es bueno pero te lo entrego a ti porque yo sé que lo que tú vas a hacer conmigo vas a amplificar todo lo que me des en mis manos, tú lo vas a hacer más grande. Entonces el propósito de Dios hace crecer, mejorar todo lo que tenemos, todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a administrar. No es que Dios se va a robar tus sueños, obviamente nos va a probar, obviamente tenemos que ser pasados. La Biblia nos enseña que vamos a ser pasados por fuego, vamos a pasar por valle, por oscuridad, a veces por tinieblas, por una tormenta. ¿Por qué? Porque Él nos quiere preparar para que cuando estemos ejecutando ese propósito llegue al nivel que Él lo planificó. Tenemos que ser preparados. Entonces, como viene prueba, muchos no queremos entrarle al propósito de Dios. Es que Dios me va a quitar todo. Dios no nos quita nada. Cuando vimos a Jesús robándole un pan a un niño, ¿verdad? Cuando vimos a Jesús, no, ya les multipliqué demasiado esos 5,000, a ver, O sea, Jesús no mermaba, Jesús no restaba, no quitaba, no era envidioso. Jesús multiplicaba en las manos de las personas, sanaba, restauraba, ayudaba, daba esperanza. ¿Por qué pensamos que nuestro Señor nos quiere renovar? Entonces muchas veces nosotros no queremos rendir nuestro propósito personal, nuestros sueños personales, no queremos sacrificarlos porque pensamos que nos vamos a quedar sin nada. Tenemos en la mente a veces un mal concepto de lo que es el propósito de Dios, ¿sí? Cuando Dios te llama, a su propósito, te da la capacitación y las herramientas para que puedas lograrlo. Mira lo que dice aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí está diciendo esta palabra en Romanos 8, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que el que decide caminar en ese propósito, te va a ir saliendo todo bien cuando tú camines en ese propósito. Y aún lo malo te va a ayudar para bien. Aún lo malo, a lo que parezca malo, te va a ayudar para bien, porque todas las cosas les ayudan a bien a los que caminan en ese propósito de Dios. Él quiere darte a conocer tu propósito en este plan eterno. Mira lo que dice aquí en Isaías 65:1. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. O sea, el Dios del universo se nos está revelando a nosotros que no somos israelitas, que no somos judíos, no tenemos esa sangre de Abraham, esa sangre física, pero a través de Jesucristo nos hemos convertido también en herederos de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Por eso Dios se nos está revelando, dice aquí, me di a conocer a una nación que no invocaba mi nombre y les dije, hey, aquí estoy porque tengo un plan para tu vida también, tengo un propósito para tu vida no es vana, no es pasajera, tu vida no eres uno más, no eres un número, para el gobierno somos un número. Sí, Él no se sabe nuestro nombre, aunque los tiene ahí guardados nuestros nombres, pero solo somos números. Lo que se diga. Ellos ven estadísticas y esto, pero nuestro Dios supera eso. Nuestro Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros que va a aportar algo en la línea de la eternidad. ¿Sí? Entonces, nuestro propósito debe de parecerse a Dios. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice así, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Pero aquí quiero resaltar esto, quien los llamó. El que nos llama es porque tiene una misión para nosotros. Él nos llamó y nos está diciendo, ¿saben qué? Tienen que apartarse, tienen que vivir diferente, tienen que vivir conforme a mis planes y no a sus planes.
Y como repito, no les voy a quitar sus sueños. O sea, no es que Dios nos va a quitar nuestros sueños, sino que va a hacer todo mejor en nuestras vidas. Lo va a llevar a otro nivel, pero primero lo va a probar, ¿sí? Entonces, tu propósito, y esto ya hablando de tu propósito personal, esta es la característica de Dios que debe de tener. Apúntalo, por favor. Debe de sumar un valor eterno a las vidas de las personas. Entonces, tu propósito se debe de parecer a ti. Tu propósito debe de parecerse para lo que tú eres bueno, tus cualidades, tu personalidad, lo que has aprendido en la vida, tu carácter que has desarrollado, a los talentos que Dios te ha dado, pero debe de tener algo de Dios. Y eso donde Dios quiere que tu propósito sea santo, se refiere a esto, que tu propósito siempre esté agregando valor a las vidas de las personas. Si lo que haces no agrega valor, entonces piensa bien. Es decir, tú dices, no, es que yo trabajo en una fábrica, hago pantalones, qué sé yo, ¿verdad? Pero un pantalón agrega valor. Bueno, pues, hablando de lo físico, agrega valor, ¿verdad? A la vida de una persona, pero no me refiero a eso. Me refiero que en la fábrica, ahí textil, donde estás, tú cada día lo aprovechas para hacer una bendición con tus compañeros o compañeras de trabajo, para aportar luz ahí, a ese lugar, para traer esperanza, para orar por los enfermos cuando se te presente una oportunidad, la ocasión. Si tú aprovechas ahí para ser ejemplo, para ser un buen trabajador, para ser leal a no robar y esto, y a los valores de Dios, entonces tú estás agregando valor eterno. Estás agregando valor eterno a la vida de tus compañeros, estás agregando valor eterno a los dueños de esa empresa, y Dios pronto te va a llevar a otro nivel, porque has decidido caminar conforme a su plan y no al tuyo. Porque conforme al tuyo dices, no, es que esto nomás para mí es una escalerita. Yo aquí este trabajo no quiero estar tanto, ¿verdad? O sea, a mí ni me importa lo que hagan aquí. Yo nomás vengo, cumplo con mi chamba y vámonos, porque aquí, no hombre, olvídate. La gente es tremenda. Pues eso no es parte de cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos, que estemos donde estemos. La habilidad que Dios nos ha dado, el trabajo que tenemos, seamos luz y seamos sal. Seamos influencia ahí donde estamos. Esto es parte y es el punto principal del propósito, que añadimos valor a la vida de las personas. ¿Qué estoy añadiendo yo? ¿Qué estoy haciendo por los demás, por los que están a mi alrededor? ¿Los veo solo como alguien de quien yo estoy usando para mi beneficio? ¿O los veo como alguien a quien yo puedo aportar valor eterno? Valor eterno. ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo veo mi trabajo? ¿Cómo veo mis vecinos? ¿Cómo veo lo que hago día a día? ¿Sí? Tiene que agregar valor eterno a los demás. Termino con primera de Pedro 3:9. 3:9 dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado. Nuevamente la palabra ha llamado. Cuando está diciendo ha llamado, la Biblia está hablando sobre nuestro propósito. Dice, ¿a qué nos ha llamado? A esto nos ha llamado Dios, y entonces Él les concederá la bendición. Tus sueños amplificados, tus sueños logrados, más allá de tus sueños todavía. Porque no solamente vas a ser bendecido tú y tu familia, vas a ver bendecido a muchas personas en el tiempo que dure tu vida, mi vida. ¿Y qué nos llamó a hacer? Dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. No, antes, ¿cómo va a tener que ver ese trabajo con mi propósito? Mi propósito es divino, ¿verdad? No, ahí no. Bueno,
ahí donde Dios te puso en este momento, Dios quiere que rindas lo que estás haciendo a Él y le digas: Dios, está bien, ¿cómo me quieres usar aquí? Señor, está bien, ¿qué puedo yo hacer aquí por estas personas? ¿Cómo puedo agregar valor eterno a mi patrón? ¿Cómo puedo yo agregar valor eterno a mis compañeros de trabajo o a mis empleados o a las personas con las que estoy? ¿Cómo puedo yo agregar valor eterno? ¿Cómo puedo dar bendición? Enséñame a hacer una bendición. Y Dios lo va a hacer. Eso es lo que yo quería hablar sobre propósito. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por hablarnos acerca de propósito. Entendemos, Señor, que fuimos hechos, preparados, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, preparados para un plan en esta tierra, un plan divino, donde se nos da la oportunidad de participar. Que no seamos necios y desechemos ese plan, sino que seamos humildes y podamos rendir a ti nuestras vidas, nuestros planes y entregarte nuestros sueños, porque tú eres bueno, eres poderoso y Señor, tú nos enseñas que hemos sido llamados a dar bendición aun cuando se nos trate mal. Aun cuando se nos trate mal, hemos sido llamados a hacer bendición. Y dice tu palabra aquí, Señor, en Primera de Pedro, entonces se nos entregará nuestra bendición. Solo entonces. A veces no entendemos estas palabras, Señor, porque no las habíamos leído así. Pero gracias, porque hoy en esta mañana hemos tenido la oportunidad de digerir esta palabra, de entenderla. Que hagamos lo que hagamos, estar en tu propósito significa que en todo momento yo esté agregando valor eterno a la vida de las personas, aun cuando me traten mal. Entonces vendrá esa bendición que significa muchos de mis sueños se empezarán a llevar a cabo. Voy a ver muchas cosas y algunas que ni siquiera pensé que llegarían a mi vida, llegarán. Señor, ayúdanos a apartarnos para ti, a tomar decisiones no como los demás, sino como tú nos enseñas que debemos de tomar decisiones. Porque, Señor, a veces nosotros le damos demasiado, sobreespiritualizamos este tema del propósito y queremos una revelación del cielo, sobrenatural, un sueño, una visión acerca de lo que tengo que hacer en la vida. Señor, pero hoy enséñanos que no es así, que simplemente es caminar en lo que tú ya nos dijiste que teníamos que hacer y que tiene que ver con el lugar donde nos pusiste hoy. Y que si lo hacemos, el día de mañana, en unos meses, en unos años, tú nos vas a llevar a otro nivel. Y así cada que nosotros te seamos fieles, así cada que respondamos de buena manera, así cada vez que cumplamos con algo que tú nos enseñaste a hacer, tú nos vas a llevar a otro nivel. Señor, por favor, ayúdanos. Pon tu espíritu en nosotros. Y que esta palabra no se eche en un saco roto. Que nuestro corazón no sea tierra mala, sino que nuestro corazón sea una tierra buena. Es decir, que hoy mismo podamos poner en práctica lo que escuchamos. Pero si lo dejamos para mañana, se pierde la semilla. Se pierde. Pero si ponemos en práctica desde hoy mismo, Señor, esta semilla empezará a echar raíz, a agarrarse bien en nuestra vida, hasta que florezca y luego dé fruto, porque eso nos llamaste, a dar fruto. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra y gracias por lo que vas a estar haciendo, Señor, en lo que viene de este fin de año. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús ponemos
Todo lo que hacemos en tus manos, como iglesia, como familias, como personas, lo ponemos hoy en tus manos. Te decimos, Señor, te entregamos nuestro trabajo, nuestra vida, te entregamos nuestros sueños. Señor, te entregamos lo que hacemos. Si no te habíamos considerado en algo, perdónanos, Señor, por creernos más. Muchas veces más que lo que tú piensas. Y estamos mal, pero hoy te decimos, Señor, reconsideramos y preferimos tus planes, preferimos tus sueños, preferimos tu plan al nuestro. Preferimos tu camino, preferimos tus métodos, preferimos tu palabra a la nuestra. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.